Muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vamos a ver. En primer lugar, muchas gracias a Chema. ¿Cuántos son? 2, 3 años que llevabas detrás para que pudiera venir a la reunión. Pues muchas gracias a Chema y muchas gracias también. No veo desde aquí, no sé dónde está Ari. Ari, Mari. Ari, hola, buenos días. Ellas también tienen mucho que ver con que yo esté hoy aquí. Y bueno, pasamos la primera diapositiva, por favor. Ah, sí, perdona. Bueno, yo también quería decir antes de empezar de que yo he estado en muchas reuniones debido a mi edad, aunque no lo parezca, ya tengo una edad, pero la mayoría de reuniones que vamos los dermatólogos son reuniones científicas. Esta es una reunión especial. Esto es la vida real. Es un contacto con los pacientes directamente. No voy a explicar las cosas solo a compañeros, voy a explicar las cosas a quien lo está padeciendo. Y esto hace muy especial esta presentación, te digo que es bastante diferente a las que habitualmente hacemos nosotros. Bueno, también quería decir para empezar, perdón Ángela, que he utilizado la clasificación antigua. Esto sería un TD-APCA12, pero bueno, como son tantos años con ictiosis arlequín, pues utilicé este término, porque también tiene otro término, la ictiosis arlequín, que es aún bastante peor, que es el de ictiosis maligna, que ese sí que es un término que se debería arrinconar del todo. Bueno, la ictiosis arlequín o la TD-APCA12 es la forma más grave y poco frecuente de ictiosis congénita autosómica recesiva. Al nacimiento se caracteriza sobre todo por escamas grandes, gruesas, con aspecto de placas que pueden afectar a todo el cuerpo, asociadas a ectropión grave, es decir, los párpados salidos hacia afuera, los labios también muy prominentes y evertidos y las orejas aplanadas. Se debe a una alteración de la queratinización de causa desconocida, pero donde existe una disgenesia de la capa lamelar debido a anomalías de los lípidos cutáneos que da lugar a una hiperkeratosis folicular masiva. Ahora veremos las imágenes. Y la mutación hoy en día sabemos que está en el cromosoma 2, en el brazo corto, y es el gen APCA12. Bueno, esta es la historia de nuestra amiga Ari. Ari al nacer se presentó con este fenotipo que se fue orientado clínicamente ya hacia una TD-APCA12, en aquel momento ictiosis arlequín, con la presencia de estas escamas tan grandes que pongo esta fotografía de forma expresa para poder ligar después lo que voy a presentar. Es decir, estas costras que presentaba Ari cuando era pequeñita tienen que ver con lo que luego hablaremos. Ari se va haciendo mayor, se va manifestando la enfermedad en todos sus signos y síntomas, sigue creciendo. En un principio la llevó el antiguo jefe de servicio, el doctor Jesús Luelmo, y con los años llegó a mi consulta, a mi unidad de dermatología pediátrica, donde aún la sigo controlando. Yo a mis pacientes de ictiosis nunca les doy el alta, siempre los sigo yo, o sea, no me los quedo hasta los 18, sino que los sigo en todas las edades. Y entonces Ari hará ahora, ¿cuánto hará? Un año, una cosita así, me dijo, oye doctor, es que me pasa una cosa, ¿tú me podrías ayudar con el pelo? Y claro, ella me lo dice porque si os fijáis, pues hombre, esto se debería intentar mejorar de alguna manera. Siempre que se pueda, claro. Y una vez Ari pues, me hace esta solicitud y me pide si podemos, por favor, hacer alguna cosita en torno al tema del pelo, pues ¿qué hago yo? Me voy al PubMed y pongo alopecia e ictiosis y me salen 34 publicaciones. Yo, bueno, vamos a ver si me pongo al día en alopecia y en ictiosis, porque yo no veo tantas ictiosis, aunque llevo unas cuantas, y arcis también llevo unas cuantas, y digo, bueno, pues vamos a actualizarnos. Y encontramos, por ejemplo, destaco estos dos artículos en los que ya focalizan que hay una asociación entre la gravedad de la alopecia con la gravedad de la ictiosis. Y este otro artículo también dice que hay unos patrones con hallazgos tricoscópicos característicos en las ictiosis autosómicas congénitas recesivas, en las ARCI. Estos dos trabajos pues ya hablan sobre todo esto. Pero yo quisiera llamar la atención sobre todo de este otro tercer trabajo, donde participó Ángela,
en el cual ellos lo que hacen es definir que hay dos patrones muy bien descritos, muy bien definidos para estos dos tipos de ictiosis que ahora hablaremos. Ellos vieron 140 pacientes con ARCI, 33 presentaban alopecia, es decir, no todos ellos, 28 tenían ictiosis lamelar y 3 eritrodermia ictiosiforme congénita, e incluso habían 2 casos de TDE APCA12, o sea, de ictiosis arlequín. Encontraron en las 2 ictiosis arlequín el APCA12 y dentro de las ictiosis lamelar a la transglutaminasa 1 encontraron 28 pacientes. Vieron que la alopecia se iniciaba en la infancia y empeoraba con el paso del tiempo, que había presencia de escamas en todos los pacientes y que 6 de ellos incluso presentaban pústulas, costras, erosiones. ¿Qué hicieron? Pues lo que os decía, pudieron identificar 2 patrones distintos, muy característicos y diferentes de alopecia en estos pacientes. El primer patrón que se vio en la ictiosis arlequín, con mutaciones, como decimos, de APCA12, mostraban un descenso difuso de la densidad capilar y un área de calvicie en la zona de vértex, mientras que los pacientes con mutaciones TGM1 mostraban un patrón de alopecia consistente en un retraso, recesión de las líneas del pelo, dejando una banda de piel atrófica y brillante, y además en un paciente con ictiosis grave, pues definieron que podemos intuir que las mutaciones de estos genes pues nos van a orientar según el patrón de alopecia. Es decir, que ya clínicamente, según por el patrón de alopecia, tú te puedes atrever a decir si es un TGM1 o es un APCA12. No se puede descartar, de todas formas, que algunos pacientes presenten mutaciones adicionales en genes asociados a pérdida de pelo, como ST14, y luego hay otros factores, más allá de la genética, como la inflamación cutánea, la microflora intrafolicular alterada, que podrían ayudar también a producir la alopecia cicatricial que se relaciona con estas ictiosis graves. Bueno, pues muy bien. Vuelvo a PubMed y digo, vale, de acuerdo, ya me he puesto al día de alopecia en ictiosis. ¿Podemos hacer algún tratamiento? ¿Qué estamos haciendo hoy en día como tratamiento oral número 1 para alopecias de muchos tipos? El minoxidil. Digo, pues voy a ver el minoxidil en ictiosis. Y hago la búsqueda y me sale 0 patatero. No encontré ninguna publicación. Digo, vaya. Bueno, Chema, tu cohete. El de Ángela. Vuestro cohete, Ángela y Chema, vuestro cohete. ¿Qué es el minoxidil? ¿Qué es el minoxidil? ¿Qué es? ¿Por qué se habla tanto del minoxidil hoy en día? Bueno, el minoxidil es un fármaco que se desarrolló como antihipertensivo oral porque es un potente vasodilatador. Pero este fármaco, cuando estaban haciendo los estudios pivotales, pues se dieron cuenta que producía hipertricosis, es decir, mucho pelo como efecto secundario. De ahí su uso en la alopecia. ¿Que por qué he puesto este cohete? Pues he puesto este cohete porque durante muchos años ha corrido el bulo de que este fármaco lo descubrieron en la NASA. No, no es verdad. No se desarrolló en la NASA, no tiene nada que ver con la investigación espacial, sino que quien lo desarrolló fue la compañía Upjohn, hoy dentro de Pfizer, que lo desarrolló, como decíamos, como antihipertensivo oral. Y eso fue más o menos en 1960. En los primeros ensayos, como os decía, ya en los pivotales ya vieron que era un vasodilatador muy potente. Ellos utilizaban dosis de 10 a 40 miligramos día hasta 100 miligramos día. Por ejemplo, se comercializó, y todavía en alguna farmacia perdida por ahí, igual aún tienen Loniten 10 miligramos o Lonitab de 5. Pero, claro, el efecto secundario que tenía, muy curioso, es que les hacía salir pelo, mucho pelo. A partir de ahí, ¿qué hicieron? Bueno, pues, ¿y si lo probamos por vía tópica? Pues bueno, se desarrollaron formulaciones tópicas para la alopecia androgenética o androgénica, de manera que en 1988 la FDA, la Agencia de Medicamento Americana, aprobó el uso en hombres y en el 91 en mujeres. El minoxidil tiene varias presentaciones. Presentación tópica, en forma de soluciones o espumas de 2 al 5%. Se aplica en el cuero cabelludo, barba o cualquier otra zona pilosa. Eficaz tanto en alopecia androgenética masculina como femenina. Es bastante posible que en esta sala haya personas que hayan utilizado minoxidil tópico porque es un fármaco muy popular. Que produce un aumento de densidad y de diámetro capilar a los 4 o 6 meses con mantenimiento a largo plazo si hay una buena adherencia, si hay una buena compliance, un buen cumplimiento por parte del paciente. Las limitaciones son sus efectos secundarios irritativos y la mala adherencia, necesidad de aplicación diaria y textura grasa. Esto quiere decir que es un rollo ponérselo.
es un rollo patatero. Todo el mundo que haya utilizado minoxidil tópico sabe que es muy engorroso y además, según cómo te lo pongas, como te gotee, te puede producir una hipertricosis en el camino que recorra la gota. Todo ello hace que los pacientes se cansen, no lo apliquen bien, lo apliquen de forma irregular y, por tanto, los resultados también son irregulares. Estas son algunas de las presentaciones que se pueden encontrar en las farmacias. Regain es un nombre comercial, probablemente el primero que salió, pero aquí en el país tenéis, por ejemplo, estas presentaciones que están en la derecha, que son muy populares. Y como digo, las hay de 2 y de 5%. Vamos al minoxidil oral. El minoxidil oral cada vez más lo estamos utilizando todavía off-label, fuera de guía, para alopecia androgénica, efluvios crónicos. Un efluvio crónico no es más que una fase de caída del pelo sin necesidad de que sea acompañado de una alopecia. Es decir, una fase de recambio del pelo muy aumentada, en la cual no hay alopecia, la llamamos un efluvio, normalmente un efluvio telogénico, aunque también hay otros tipos de efluvios. Y en otro tipo de pérdidas del pelo, como alopecia frontal fibrosante y otras, también se ha utilizado. Las dosis que estamos utilizando de minoxidil, esto es muy importante, en mujeres van de 0,25 a 2,5 y en hombres de 2,5 a 5, aunque según cómo estas dosis van a ir variando con el tiempo. Se inicia en niveles bajos y entonces lo vamos subiendo y ajustamos en función de la tolerancia del paciente y su eficacia. ¿Y por qué digo que vamos ajustando dosis y es un medicamento que hemos estado tantos años que no hemos atrevido a darlo por vía oral? Porque se desconfiaba mucho de sus efectos secundarios a nivel de hipotensión y a nivel, por ejemplo, pues de producir edemas periféricos. Entonces, esto quedó totalmente solventado con este trabajo fantástico de nuestro amigo Sergio, del Ramón y Cajal, de Sergio y de David Chaceda, que es, como sabéis, bueno, muchos de vosotros sabréis que tiene la unidad de tricología del Ramón y Cajal y que son pioneros en el uso del minoxidil oral, junto con el señor que está aquí abajo, el del número 7, Rodney Sinclair, que es un australiano que Sergio siempre cita en sus presentaciones como una de las primeras personas que dijo, vamos a ver, no perdamos el tiempo, el minoxidil realmente eficaz es el oral. Es muy eficaz en alopecia androgenética y en efluvios, y sus efectos secundarios son que puede salir el pelo, una hipertricosis, perdón. A ver si puedo tirar para atrás. Aquí. Puede salir el pelo más de la cuenta en zonas donde no quisiéramos, entre un 15 y un 20%, una aparición de edema periférico, normalmente párpados o bien en los tobillos, entre 3 y 5, y taquicardia menor a un 1%. La verdad es que con las dosis que nosotros empleamos, estos efectos secundarios son muy, muy raros. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Esto es una pregunta que nos la hacen mucho. Bueno, ¿y esto? Ayer mismo con algunos compañeros durante la cena cóctel, ¿y cómo funciona el minoxidil? Pues la verdad, aún no se sabe. Pero de alguna manera la vasodilatación tiene que hacer algo. Se cree que mejora el flujo sanguíneo folicular y que la apertura de los canales de potasio prolongará la fase anágena del ciclo folicular ¿a través de qué? De la sulfotransferasa SULT1A1, que en dermis papilar produce minoxidil sulfato. Según la actividad de esta enzima, es decir, habrán personas que les trabajará más esta enzima y otras menos, y eso puede producir que una persona con minoxidil 1 miligramo le vaya súper y otra con minoxidil 3 vaya justito. También se cree que puede estimular factores de crecimiento del pelo, como el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, o mediante las prostaglandinas. Usos principales: alopecia androgenética, tanto hombres y mujeres, diapositivas de abajo a la izquierda, el efluvio telógeno crónico, es lo típico que la chica que va a lavarse el pelo y en el desagüe de la ducha ve el ovillo de pelo, o bien en alopecias cicatriciales como terapia coadyuvante, que este sí que es un caso que nos interesa de todo lo que estamos hablando. En cuanto a efectos adversos por la vía tópica, pues por la vía tópica lo que veíamos y vemos mucho son dermatitis de contacto, irritación, picor, la hipertricosis periférica en caminito, que os digo, por donde regalima el líquido cuando se lo ponen, y luego que a veces al inicio puede haber una pequeña fase de caída inicial muy corta, que en inglés esta fase de caída de desprendimiento se llama shedding. Los efectos adversos por vía oral son la hipertricosis generalizada, es decir, que te salga pelo donde tú no quieres, el edema en los párpados, a veces también en los tobillos, una hipotensión ligera ortostática,
taquicardia rarísima y la verdad dolores de cabeza a mí no me lo ha comentado ningún paciente, pero al ser un vasodilatador pues lo puede llegar a producir. Pero pensar que todos estos efectos secundarios están ligados sobre todo a dosis superiores a 10 miligramos. Y esto no suele ser lo habitual. Nosotros en hombres la dosis máxima que utilizamos suele ser 5 y en mujeres, como he dicho, 2,5. Pero os contaré una anécdota. Un día se presentó en mi consulta una señora, porque también visito adultos, una señora que resulta que un médico de cabecera le había recetado no minoxidil 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, sino 10 miligramos. Porque no sé cómo la señora consiguió el Loniten, y el Loniten era de 10. Pues la señora se iba tomando el Loniten y me decía, sí que estoy contenta, sí que me sale el pelo. Dice, pero de vez en cuando tengo un poco de mareillos. Digo, no señora, es que usted está tomando una dosis bastante superior a la que le corresponde. Ajustamos la dosis y ningún problema. Pero ya os digo, las dosis que estamos diciendo no tiene que haber ningún efecto secundario importante. Monitorización, tensión arterial. Si durante el tratamiento detectamos que las presiones van un poco justitas, yo lo que aconsejo es hacer un perfil de tensiones y si vemos que realmente hay una tendencia a la hipotensión, lo que se puede hacer es ajustar la dosis un poco a la baja, ¿de acuerdo? Y la frecuencia cardíaca, pues lo mismo. Si esa frecuencia cardíaca va bajando, pues lo mismo. En pacientes con factores de riesgo, pues claro, si tienes un paciente que te comenta que en su familia han habido problemas cardíacos o la misma persona te ha comentado palpitaciones, taquicardia, pues se tendría que hacer un control cardiológico previo que incluya electrocardiograma o incluso una ecocardiografía que es relativamente fácil y rápida de hacer. Contraindicaciones, pues hombre, yo no daría minoxidil en un embarazo, en la lactancia, en personas realmente muy hipotensas o bien en insuficiencias cardíacas no controladas. En estas 4 situaciones yo creo que no vale la pena arriesgarse con minoxidil y caso de usarlo se tendría que ser dosis muy bajas, por ejemplo, en hipotensión. Pero vamos, ya digo que estas 4 situaciones intentar evitar dar minoxidil. Bueno, consideraciones. Es un tratamiento crónico. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos que hacer. Mientras queramos que nos resulte, lo tenemos que tomar. Esto si lo dejamos de tomar no nos funciona. Esto es como un antivirus para el ordenador. Si tú quitas el antivirus, pues se te pueden colar los virus. Si no quieres que se te colen, lo tienes que mantener. Pues lo mismo. Puede tardar de 4 a 6 meses en dar los resultados que realmente queremos y, como decía, los resultados se mantienen, funcionan solo mientras se toma. ¿Se puede combinar con otros tratamientos? Sí, claro que sí. Si es el caso, por ejemplo, en varones, finasteride, dutasteride, también en antiandrógenos, incluso en chicas, nutricéuticos, luz LED, láser, fibras de queratina, etcétera, lo que queráis. Bueno, entonces vamos a lo que interesa, que es, ¿funciona o no funciona? Esta es ARI en octubre del 24. Yo os pido, por favor, que aparte de fijaros en la línea de implantación del pelo, os fijéis en las cejas. Entonces le propusimos hacer minoxidil y empezamos 1 miligramo. Ari estaba así en octubre y Ari viene así en febrero. Fijaros que las cejas se van poblando y en la cabeza el pelo también va creciendo con bastante intensidad. Y llegamos a septiembre, donde, dado que en febrero nos fue tan bien, le dije, mira, ¿has tenido algún problema de hipotensiones, taquicardias, dolores de cabeza? No, todo muy bien. ¿Mucho pelito por el cuerpo? No. Pues, ¿qué te parece si lo subimos a 2? Fijaros en septiembre, vuelvo a llamar la atención, mirad las cejas. Esas cejas no estaban así. Porque tú puedes decir, bueno, es que en la primera fotografía le habían rasurado y claro, puede parecer que impresiona más la calvicie. No. Las cejas no estaban rasuradas. Esas cejas han crecido. Y también ha crecido el resto. Y bueno, alguien podría decir, sí, muy bien, pero ahí en la coronilla, en la zona del vértex, no acaba de rellenar. Bueno, claro, no acaba de rellenar porque cuando nació, cuando era pequeñita, tenía todas esas costritas adheridas que Mari, que creo que está por ahí también, la mamá de Ari, hola, pues las tenía que desprender porque, claro, esto era tremendo del aspecto como de empedrado que tenía, pobrecita, la cabeza. Y claro, eso justifica de que esas zonas, que hay una alopecia cicatricial, que ya la teníamos desde muy pequeñita, pues cuesta. Pero aún así, yo creo que el resultado es muy bueno.
Entonces, las conclusiones del minoxidil en pacientes con ictiosis es que es un tratamiento seguro, eficaz, que los resultados se mantienen solo mientras se realiza, que puede tardar varios meses en dar resultados visibles y que lo podemos combinar con otros tratamientos para aumentar la eficacia. O sea, hay algunos tratamientos que incluso tienen una acción sinérgica. Siempre, eso sí, se tiene que ajustar, como hacemos los médicos con cualquier cosa, el riesgo-beneficio. Y un poco intentar cumplir en la medida de lo posible las expectativas del paciente. Y bueno, espero vuestras preguntas.